Papa Francisco criticó el plan de Donald Trump sobre inmigración. ¿Qué dijo? ¿Quieren escucharlo? Mirá. Domani ci sarà l'insediamento del presidente Trump, il quale ha già fatto sapere che fra 2 giorni vuole cominciare il suo programma di espulsione degli immigrati irregolari dagli Stati Uniti. Ecco, volevo chiedere se vi siete già sentiti, se ne avete parlato. No, non ci abbiamo sentito. Lui è venuto una volta qui, quando era presidente l'altra volta, ma non ci siamo sentiti. Ma questo, se è vero, sarà una disgrazia, perché fa pagare ai poveri disgraziati che non hanno nulla il conto dello squilibrio. Non va. Così non si risolvono le cose. Così non si risolvono. Va a ser que los pobres desdichados que no tengan nada paguen la cuenta, dijo el Papa Francisco sobre el plan para los inmigrantes ilegales. Cine, ¿cómo te va? Buen día, qué gusto tenerte para este día tan especial, ¿no? Un gusto para mí, muchas gracias. Y con muchísimo trabajo para vos también, así que es un honor tenerte aquí. ¿Qué opinas de las declaraciones del Papa? Bastante previsible, de hecho se venían venir. Hace 2 semanas el Papa nombró a Robert McElroy como arzobispo de Washington, un religioso muy alineado con esta mirada que él muy sucintamente emitió. Sí. Básicamente el tema de las migraciones van a ser un motivo de enorme tensión entre el Vaticano y Washington, el Washington de Donald Trump. Ya en el primer mandato de Donald Trump las relaciones fueron bastante tensas y te diría que cayeron a un volumen muy bajo, por varias razones. Primero, por la postura de Donald Trump. Recordemos que en ese momento era el muro, lo que simbolizaba su postura antimigratoria. Y lo otro, la postura de Donald Trump con el cambio climático, una de las grandes banderas que toma Bergoglio en su papado. Recordemos que Donald Trump salió del Acuerdo de París y pretende volver a salir luego que lo haya reingresado Joe Biden en Estados Unidos. Lo que estamos viendo va a ser una pelea entre dos de las personas más poderosas del mundo, pues seguramente Donald Trump va a ser más poderoso que Bergoglio, pero Bergoglio lo es y bastante en cuanto a estos temas que tan sensibles a la relación entre los países y sobre todo al devenir de las sociedades globales. Hablabas recién de las 2 personas más poderosas del mundo, el Papa y ya, eminente presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Un Donald Trump que llega más poderoso que antes. Llega enormemente más poderoso, llega más legitimado, más validado y llega, digamos, con 2 sensaciones que probablemente sean conflictivas entre ellas y vayan a determinar y a moldear los próximos 4 años de mandato de Donald Trump. Por un lado, se siente validado por el voto, un voto en el que lo encontró ganador en el colegio electoral, como en 2016, pero también en el voto popular, a diferencia de 2016, cuando perdió en el voto popular contra Hillary Clinton. Entonces, eso va a hacer que un Donald Trump que ya sienta que tiene que darle forma a su papel en la historia. Va a gobernar para la historia, toda esta serie de medidas que a partir de mañana, con decretos que ya tienen que solo firmar, va a darle forma a un gobierno disruptivo en el que quiere dejar su huella ya, en el primer año de gobierno, porque es un mensaje hacia Estados Unidos y un mensaje hacia afuera. Pero por el otro lado, hay un Donald Trump que se siente validado por el voto también y muy probablemente, como ya ha mostrado en otras ocasiones, va a ir una especie de vendetta contra quienes él cree que fueron todos aquellos que lo sometieron a estos procesos judiciales de los cuales se salvó. Básicamente los demócratas, la prensa y el poder judicial y parte del FBI. Ahora, entonces, para muchos era impensado que él volviera completamente a ocupar, impensado. ¿no? Primero estuvo siempre en duda si semejante cantidad de juicios, de procesos judiciales, recordemos que tuvo 4 muy importantes, le iban a permitir llegar a las elecciones. Eso por un lado recibió, digamos, un empujón, un gran favor de la Corte Suprema conservadora que él mismo moldeó en su primer mandato y le permitió. Pero también estaba no solo los juicios, también el recuerdo del 6 de enero de 2021, recordemos una enorme cantidad de seguidores de Donald Trump irrumpieron, tomaron con muchísima violencia, hubo muchos muertos, el Capitolio. Y bueno, él va a firmar sus indultos, imagino, ¿no? Bueno, él supuestamente va a firmar indultos. Hay muchas cosas allí que
vuelvo a lo mismo. Este proceso, si él emprende una venganza, una vendetta contra todo lo que él cree que fue lo que impidió que volviera a... que se quedara con el triunfo en 2020, va a ser muy contraproducente para él, porque hay muchas encuestas. Este fin de semana hubo 3 bastante, digamos, descriptivas del estado de ánimo de los norteamericanos que muestran que los norteamericanos están más de acuerdo con las políticas de Trump que con el propio Trump. Claro. Y una de esas cosas que no quieren de Trump es el indulto generalizado a quienes participaron del 6 de enero del 2021. Y ahí ya puede empezar a generar ciertos chispazos entre Trump y la opinión pública norteamericana. Exacto. Que hoy digamos, en cierta forma lo abraza, pero no deja de tener dudas sobre este carácter imprevisible y revanchista del próximo presidente. Delphi. Inés, entre los decretos que va a firmar Trump, ¿qué podemos esperar que firme en relación a desandar algunas políticas de Biden, ¿no? Más allá de la cuestión migratoria, que eso ya lo viene anticipando desde campaña, también tengo entendido el tema del cupo a las minorías, ¿no? Poniendo el foco en lo que es la meritocracia, pero digo, ¿cuáles son otros temas que probablemente él aborde? Hay algunos temas que son bastante más de política interna, pero que él con mucha fuerza enumeró ayer en un acto muy celebratorio, en el cual se encontró con sus seguidores, porque que hoy no van a poder participar de la Asunción. Y básicamente podemos esperar una marcha atrás en una serie de regulaciones ambientales que impuso Biden, que fue también una de las banderas que adoptó Biden en su presidencia. Podemos otras, y esto es muy interno, ciertas medidas de protección de los funcionarios de la burocracia norteamericana. Ahí es muy probable que haga mucho esfuerzo en desandar Trump, las medidas de Trump. ¿Por qué? De Biden, perdón. Porque también las encuestas muestran que los norteamericanos están hartos de la burocracia a la que se tienen que enfrentar a la hora de lidiar con el gobierno, fundamentalmente el gobierno federal. Ok, Ceci. Ine, en relación a la situación de Venezuela, ¿crees que puede expedirse rápidamente Trump? No. Es de esperar algún tipo. No va a ser su prioridad de política exterior, va a ser sí su prioridad de la política exterior para América Latina. 2 prioridades: Venezuela y la relación con China, porque la relación con China es el paraguas que sobre el cual van a estar comprendidos todos los temas de Estados Unidos con el mundo, desde la relación con sus aliados de Europa, desde la relación con sus enemigos, sea Rusia, sea Corea del Norte. Todo va a estar regulado por la relación entre Trump y Xi Jinping, Estados Unidos y China. Ahora, para Venezuela es una gran duda, Ceci, porque tenés muy dividido el gabinete y, digamos, el círculo cercano dentro del gabinete de Donald Trump responde prácticamente a la misma ambigüedad que él ha mostrado respecto de Venezuela. Por un lado tenés aquellos alineados con lo que fue en el primer mandato la política de máxima presión, es decir, aislar a Maduro, tratar de que caiga, aislándolo por completo, sin apelar al recurso de última instancia, que era digamos, un desplazamiento militar, pero amenazando con él. Ahora, eso no funciona. Entonces, evidentemente van a tener que poner otras políticas en marcha. ¿Cuáles van a ser? Bueno, hay muchos que dicen va a haber un acercamiento entre Trump y Maduro, sobre todo propiciado por un personaje que va a ser clave en la política exterior norteamericana, que es Rick Grenell, que es un hombre muy pragmático a la hora de decidir cómo Estados Unidos se relaciona con el mundo. Ahora te quiero preguntar qué opina la clase media baja de un Trump que claramente se está rodeando de multimillonarios. De hecho, a la ceremonia de Asunción, ¿no? Bueno, la presencia de Zuckerberg, de Jeff Bezos, de Elon Musk. Bueno, te quiero preguntar sobre eso. ¿Cuál es la agenda del día de hoy, Delphi, para Trump? Bueno, la agenda del día de hoy está comenzando ahora y justamente va a ser la ceremonia religiosa que comienza. Mira, acaba de comenzar. No sé si tenemos la plaquita como para repasar la agenda. Si no, ahí está. Bueno, tenemos la ceremonia religiosa que comienza ahora 8:30 horario Washington. Justo hace 5 minutos comenzó. Luego, en realidad, él se reúne con Biden en el famoso van a tomar el té juntos y se reúne todo lo que es se traslada lo que es la comitiva hacia el Capitolio. Por una cuestión climática, esto por primera vez en 40 años va a ser dentro del Capitolio. Bueno, ahí se va a realizar lo que es propiamente dicha la jura, ¿verdad? Y después él va a dar un discurso que más o menos va a rondar los 40 minutos.
Luego va a estar el famoso desfile y presentación artística, que también va a ser en un estadio, ¿no? Bueno, de nuevo por la cuestión climática. Allí va a haber, bueno, un saludo a las delegaciones extranjeras. Por la noche va a tener 3 bailes y por supuesto va a cerrar con el baile oficial que tiene que ver con el Starlight, bueno, que es donde allí justamente le va a hablar a los empresarios, ¿no? Un poco también lo que vos estabas mencionando. Exacto. Sí. Sigue bailando, porque bailó ya con Village People, ¿no? Lo vimos. Exactamente. Bueno, acá tenemos un poco lo que decíamos, más precisos los horarios, ¿no? A las 11:40 Argentina, Trump es recibido por Biden en lo que es la Casa Blanca. Bueno, la famosa foto, ¿no? La famosa foto de transición entre los dos mandatarios. Vamos a ver cómo queda esa imagen. Luego, 13:45 Argentina, presta finalmente juramento Donald Trump y luego brinda su discurso, que lo decíamos, bueno, va a rondar más o menos los 40 minutos y muy probablemente va a hablar un poco de todas esas promesas de campaña, claro, y de esta hoja de ruta que ya arranca desde el primer día de... Ceci, ¿cuáles van a ser los invitados? Y ahora quiero volver con Ine para que me conteste esta consulta de, bueno, muchos multimillonarios en la asunción de Trump. ¿Qué significa eso? ¿Cuáles van a ser los invitados? Bueno, ahí lo vamos a estar viendo, Vivi, porque, a ver, Javier Milei, decía yo, el presidente argentino, que hace casi un año, el 24 de febrero pasado, en Washington, cuando se encontró con Donald Trump en la conferencia de la CEPAC, le dijo que esperaba volver a verlo pronto y ya con él como presidente. Entonces, bueno, finalmente esto sucede. En el medio se vieron otras veces, pero acá algunos de los principales invitados. Además de Milei, va a estar la representación de China dada por el vicepresidente de China. Después va a estar Giorgia Meloni de Italia, Emmanuel Macron de Francia, Olaf Scholz, el canciller alemán. Y vamos a ver una segunda placa que muestra a Nayib Bukele de El Salvador, a Daniel Noboa de Ecuador, a Víctor Orbán de Hungría y a Keir Starmer, representante británico, va a estar yendo. También va a estar Santiago Abascal, el líder de Vox, que también tiene mucha relación con Javier Milei, el expresidente Jair Bolsonaro, que... exactamente, que no pudo viajar. Está su esposa, ¿no? Y su hijo, sí, Eduardo, que se Eduardo fotografió incluso con Toto Caputo, y Nigel Farage, el fundador del Partido Reformador del Reino Unido, también entre los asistentes. Bueno, la pregunta para Ine que había dejado planteada yo es: ¿para quién va a gobernar Trump? Ine, ¿para las mayorías? ¿Para, a ver, los que tienen mejor poder adquisitivo? Bueno, él dice que va a gobernar para el norteamericano, digamos, de a pie, el común y corriente, no para los... ¿Pero es así? Bueno, las primeras medidas supuestamente responden un poco a eso. Por ejemplo, la implantación de aranceles gigantescos, sobre todo a los productos que vienen de China, pero también al resto, están destinados a abaratar los precios. Y eso es fundamental para Trump. Trump va a recibir una muy buena herencia, no es la herencia pesada nuestra, es una muy buena herencia económica de Joe Biden. Los números de la economía norteamericana no solo son los más, digamos, rutilantes para una economía desarrollada, sino que además muestran un crecimiento muy poco frecuente en la historia norteamericana. Ahora, hay una pequeña franja de la economía de la cual se olvidó por completo Joe Biden, y fue una de las razones de la derrota demócrata del 5 de noviembre, que es a muchos norteamericanos y una porción muy importante del electorado. El salario no recuperó lo que perdió en esos 2 años de inflación extrema, una inflación que en su mayor punto llegó aproximadamente entre 8 y 9%. Para nosotros no es nada, para ellos fue absolutamente devastadora. Entonces, para ellos los precios siguen altos, pese a que la inflación ya está por encima del 2%, pero muy por debajo del 3%, y el empleo se recuperó. Y también empiezan a recuperarse los salarios, pero el nivel de precios sigue alto. Entonces los norteamericanos, esa porción que está llena de malestar con Biden y que habitualmente votaba demócrata, eligió a Trump. Trump necesita darle a esos votantes una respuesta inmediata, una respuesta económica inmediata. ¿Y la tiene pensada? Porque en 2 años tiene elecciones. Él la piensa con las tarifas. Hay que ver si la economía responde como él espera a las tarifas.
si no eso no le provoca un nuevo pico inflacionario, si ese pico inflacionario nos lleva a una suba de tasas y ahí volveríamos a tener los mismos males